Presentación del caso clínico número 11 de la materia clínica médica a cargo del doctor Sergio Alberto Viruete Cisneros. Presentamos al paciente, es un masculino de 47 años que hace 9 días comenzó con presíncope, cefalea leve de carácter punzante en área frontotemporal derecha y malestar general, por lo que tomó paracetamol sin mostrar mejoría. 3 días después de esto comienza con vómitos en pozo de café y hematoquesias, heces blandas, aumento de frecuencia de estas, así como dolor abdominal predominante en el cuadrante inferior derecho. Entre los antecedentes de importancia del paciente encontramos que sus padres padecieron cáncer gastrointestinal y una hospitalización hace 3 meses por anemia donde recibió un paquete plaquetario. A la inspección y exploración física encontramos pérdida de peso del 13% en los últimos 4 meses, dolor precordial de hace 2 semanas que remitió sin tratamiento, hiporexia de 4 días de evolución, dolor a la palpación profunda en hipocondrio y flanco derecho sin irradiación y se percute matidez en el hipocondrio derecho. El paciente tiene datos de choque como la hipotensión de 85/52 milímetros de mercurio y taquicardia con 120 latidos por minuto. Dentro de los datos pivote encontramos el dolor abdominal, el estado de choque, presíncope, cefalea, caquexia, vómitos en pozo de café, hematoquesia, diarrea, hiporexia, previa anemia y la transfusión y antecedentes de cáncer gastrointestinal. De acuerdo con los datos pivotes, la sintomatología, la inspección y el interrogatorio, podemos integrar el cuadro clínico en 3 síndromes, que es el síndrome diarreico, el síndrome de anorexia-gaguexia y síndrome hemorrágico. El síndrome de anorexia-gaguexia es un síndrome metabólico complejo que se asocia a enfermedades subyacentes caracterizadas por la pérdida de músculo con o sin grasa. Es una disminución del apetito, pérdida de peso y atrofia de la masa muscular del organismo. Se asocia con anorexia, inflamación, resistencia a la insulina y aumento en la degradación de proteínas musculares, y es muy asociada con síndromes de caquexia cancerosa. La anorexia en el cáncer está inducida por un aumento de actividad serotogénica en el hipotálamo, además de otros factores como la alteración del gusto y del olfato, retraso del vaciamiento gástrico y aversión. En el caso del síndrome diarreico, la diarrea se define como la aparición de 3 o más deposiciones líquidas al día o como deposiciones malformadas con un volumen superior a 250 gramos al día. Es un signo que revela una alteración fisiopatológica de una o varias funciones del intestino, ya sea secreción, digestión, absorción o motilidad, y que en último término indica un trastorno del transporte intestinal de agua y electrolitos. Este puede ser por diferentes etiologías, puede ser infecciosa o no infecciosa, y se puede clasificar como aguda cuando es menor a 14 días, persistente cuando es de 14 a 29 y crónica cuando es mayor a 30 días. Se caracteriza por afectar al estómago y el intestino delgado, generalmente se acompaña de náuseas, vómito y dolor abdominal. En el caso del síndrome hemorrágico, una hemorragia es un trastorno caracterizado por la extravasación de sangre del lecho vascular. El sistema hemostático es el encargado de evitar la pérdida hemática a través de precisas interacciones entre componentes de la pared vascular, las plaquetas circulantes y las proteínas plasmáticas. Sin embargo, una enfermedad o un traumatismo son lo suficientemente graves o intensos para lesionar estos mecanismos y producir una hemorragia. Hay trastornos primarios y secundarios. Entre los primarios hay trastornos hereditarios como la hemofilia o trastornos secundarios como el conjunto de enfermedades donde el agente causal es ajeno al lecho vascular, como por ejemplo una infección o un traumatismo. Las enfermedades nosológicas que engloban estos 3 síndromes serían nuestros diagnósticos diferenciales. Entre ellos está el cáncer de estómago, que esta es una neoplasia que se origina en el estómago y generalmente, o el más común, es el adenocarcinoma. Es el 5º tumor más frecuente a nivel mundial, con casi 1 millón de nuevos casos al año. Este es frecuente en ambos sexos y no tiene mucha diferencia en la distribución geográfica debido a que es una enfermedad cosmopolita. Es más común en Asia, sin embargo, debido a la disposición genética que presenta esta población. Tiene factores de riesgo como la genética, ambientales, lesiones premalignas como lo es una gastritis erosiva por H. pylori, gastritis crónica o lesiones ulcerosas, o gastropatías como síndrome de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar o lesiones difusas hereditarias.
Este se puede diagnosticar mediante la endoscopía digestiva alta, que es el procedimiento de elección para el método diagnóstico seguido de una biopsia. En el caso de la enfermedad de Whipple, esta es una infección sistemática que predomina en el intestino delgado causado por una bacteria, que es la T. Whipple. La forma clásica de esta infección es la pérdida de peso, diarrea acuosa con sangre oculta o a simple vista, malabsorción, fiebre y artralgias. También se pueden dar síntomas sistémicos como artralgias o febrícula. Puede tener manifestaciones en el sistema nervioso, en el aparato cardiovascular, osteomuscular y otras manifestaciones como las cutáneas. El diagnóstico de esta es mediante biopsias, 5 biopsias seguidas de la parte donde se ve afectada con tinción de Paz, PCR o inmunohistoquímica si existe alguna duda después de la biopsia. También tenemos CUSI, que es la colitis ulcerativa crónica idiopática, una enfermedad inflamatoria intestinal que afecta a la mucosa y la submucosa del colon y el recto. En esta se observan múltiples úlceras que al curar forman pseudopólipos y microabscesos. Predomina en sus manifestaciones la colitis distal, la pancolitis y en un 10 a 20% una colitis fulminante. Hay distintos factores de riesgo como los fumadores, que se cree que es un efecto protector. La apendicectomía, que se conoce como un efecto protector debido a la inmunomodulación. Y la genética, que se cree que en un 10 a 5% está asociado a la herencia. Se puede diagnosticar mediante biopsias. Y realizar pruebas de anticuerpos ASCA para una diferenciación entre Crohn y CUSI. Crohn, por su parte, es una enfermedad inflamatoria intestinal, pero esta puede aparecer en cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Y la afectación de la mucosa es transmural, implica todas las capas de la mucosa. Puede haber fibrosis, engrosamiento de la submucosa y cicatrización, lo que ocasiona estrechamiento de los segmentos intestinales, estenosis circunscritas y obstrucción parcial o completa de la luz intestinal. Se manifiesta de forma heterogénea y variada, desde dolor localizado en fosa ilíaca derecha, diarrea y pérdida de peso, siendo la triada más frecuente en un 25% de los pacientes. A veces puede haber epigastralgia o síntomas de dispepsia cuando se compromete el tracto superior y se puede acompañar de astenia, febrícula vespertina y estrechamiento. El diagnóstico puede ir desde clínico, radiológico, endoscópico y biopsia. El golden estándar de esto pues es la utilización de la biopsia. Y los marcadores autoinmunes. La colitis invasiva por entamoeba histolítica es una amebiasis que produce síntomas en el 90% de los individuos afectados. La infección se localiza en la mucosa del intestino grueso. Entamoeba histolítica es el segundo patógeno intestinal más frecuente en nuestro medio, seguido después de Giardia lambrea, que causa síndrome diarreico y colitis amebiana. Es la cuarta causa de muerte en el mundo debido a infección de protozoarios después del paludismo, la enfermedad de Chagas y leishmanias. La amebiasis puede transmitirse vía fecal-oral, por la ingestión de quistes, ya sea en bebidas, alimentos o por manos contaminadas. Es muy común en niños menores de 15 años debido al contacto boca-mano-ano. Su órgano blanco es el intestino grueso, donde coloniza la mucosa intestinal a través de mecanismos de adherencia a la célula epitelial mediado por lectinas, que esto va a dar un daño tisular que va a generar la colitis e incluso puede ulcerarse por la formación de ameboporos. Las manifestaciones pueden ser asintomáticas cuando está el periodo de colonización, para seguir con enfermedad disentérica y síndromes diarreicos. El diagnóstico de es la ELISA para detectar la lectina susceptible a inhibición por galactosa y N-acetil galactosaminasa en las heces. O pues la detección de el quiste a microscopía directa. En el caso de la gastritis erosiva por Helicobacter pylori, tenemos que la gastritis es una enfermedad inflamatoria aguda o crónica de la mucosa gástrica producida por factores externos
o internos que producen síntomas dispépticos que se atribuyen a la enfermedad. Es de etiología multifactorial y puede ser como endógenos o exógenos. En el caso de los exógenos pueden ser infecciones por Helicobacter pylori, utilización desmedida de AINES, irritantes gástricos, drogas, alcohol, tabaco, cáusticos o radiación. Y en el caso de los endógenos puede ser por ácido gástrico, bilis, jugo pancreático, uremia o trastornos autoinmunes. Y existen diferentes clasificaciones de la gastritis y las gastropatías, dependiendo su clasificación anatomopatológica, clasificación de Sidney, o bajo criterios etiológicos, endoscópicos y patológicos. En el caso de la infección por Helicobacter pylori, tenemos que esta es una bacteria gram negativa microaerofílica que coloniza el estómago de los humanos. Afecta el 50% de la población mundial y es el principal agente etiológico de las gastritis crónica, úlcera péptida y cáncer gástrico. Hay diferentes factores para que esta colonice, como las características socioculturales, económicas, hacinamiento, falta de higiene y la ausencia de agua potable. Se caracteriza por dolor en el epigastrio, dispepsia, náuseas y vómitos de 2 semanas cuando comienza la infección. Y el método diagnóstico es la prueba de aliento y la serología para la detección de los antígenos en las heces. Una vez revisadas las patologías, presentamos los hallazgos de laboratorio de la paciente, se le realiza una pandoscopía y un reporte histológico. La idea diagnóstica que arroja la pandoscopía es la proctosismoiditis de etiología a determinar. Eso es una inflamación de esa parte del tracto sin conocer la etiología. Sin embargo, se le realiza una biopsia donde se le diagnostica colitis edematosa sin datos histológicos de Crohn. Eso quiere decir que la paciente padece CUSI. La colitis ulcerativa crónica idiopática, que como les comentaba, tiene datos epidemiológicos dependiendo la industrialización de donde se esté dando, así como de los hábitos alimenticios. Esta se presenta con predominio entre los 15 y 25, 40 y 60 y por último en mayores de 60 años. La relación de género es 1 a 1, no hay diferencia entre hombres y mujeres. Y hay diferentes factores de riesgo como el fumar, la apendicectomía y la genética. En esta patología se observan múltiples úlceras que se curan en forma de pseudopólipos y microabscesos. Y el diagnóstico se puede hacer mediante la historia clínica sugestiva, a la que nos llevará un examen físico, cultivos de heces o exámenes de guayaco, colonoscopía y biopsia. Para valorar su extensión podemos realizar estudios serológicos y también se puede realizar la medición de anticuerpos de ASCA para la diferenciación entre la enfermedad de Crohn y CUSI. Esto sería todo por mi parte y los invito a que investiguen más del tema. Gracias.